Sergio. En un país tan agobiado por problemas y carencias, resulta comprensible la idolatría que se ha desatado por un delincuente que muchas veces despierta la simpatía de muchos y se convierte en una leyenda viviente. Pues sí. No hay otra. Es un caso de éxito, para bien o para mal. Aunado a todo lo que le rodea, hasta desde la forma en que él confiesa que empezó su vida vendiendo dulces y refrescos. Naranjas. Y luego llevando a cabo el principio de su carrera muy joven, sembrando y vendiendo droga. Sí. Siendo un adolescente apenas. Pero otra vez el gobierno tuvo la culpa. Nosotros no sabíamos quién era el Chapo. Ellos nos empezaron a enseñar quién era el Chapo y nos decían, uy, yo me imaginaba al Chapo bebiendo de una fuente de oro en copas de veras y rodeado de mujeres hermosas con automóviles de lujo y una mesa de los platillos más exquisitos que hay en el mundo, él en una toga y dirigiendo así su imperio. Así me lo vendieron, porque así me vendieron la imagen. Ya me caí en realidad que andaba en una pick-up toda destartalada y que andaba por las alcantarillas, y bueno, eso es otra cosa. Pero el gobierno empezó con esta historia del Chapo. No yo, ellos. Sí, te lo imaginabas como Tony Montana en Cara Cortada. Sí. Su palacete así gigante. Él así iba a recibirlos con 2 cuernos de chivo, ¿no? Con una cadena de oro así gigante. ¿No? Mujeres jóvenes, hermosas a su disposición, los elementos, mesas de alcohol y de droga y los vicios. Bueno, Sodoma. Y no, pero yo no empecé esa historia. Simple comerciante. Ni nosotros, ni los reporteros, no la empezamos. Fue el gobierno el que empezó a decir, este es el más importante, este vale millones, este mueve toda la droga del mundo. Y les ayudó la revista Forbes. Pues siguieron en una inercia, claro. Porque la revista Forbes hace un cálculo de su fortuna y nos manda el dato y nos sorprende. Pero no hemos visto una casa de lujo del Chapo. Yo no la he visto. No la he visto. Caballos de lujo, no los he visto. Un reloj. Vamos, la playera vale 3,000 pesos, ¿o cuánto dijiste? $125. 3,000 pesos se me hace poco para el Chapo. Que traiga una playera. No, incluso le ha de haber sido más barata a él. Lo que pasa es que ahora ya con el éxito mercadológico del Chapo, pues ya... No, y recuerden que él se enfrentó con adversarios, eso sí, terribles. Exacto. Asesinos, pero totalmente despiadados. Y pues los fue derrotando poco a poco. Con inteligencia y sin esos asesinatos brutales. El Chapo no es el asesino brutal que eran los Zetas. No lo es. ¿Es jefe de empresa? Es más empresario, claro. Es más slim. Del camino malo. Que del camino malo, sí, porque es que de verdad, pero nosotros no empezamos. Y la culminación del éxito del Chapo es un artista joven, una artista bella, una artista exitosa, que le haga caso, pues es el sueño de prácticamente todos. Todo se ha conjuntado en esto, de veras. Hace mucho que no veíamos una variedad de atractivos para la historia, el chisme, el argüende, o la atención y la curiosidad, todo junto, entremezclado. Y todavía no sabemos de las investigaciones y cómo se llevaron y si había infiltrados, porque eso también le va a dar el aspecto interesante. Le hacen a la policía china. Hemos visto por arribita, pero las investigaciones que se hicieron, los cateos, lo que tenía en sus casas, todo eso nos falta por descubrir. Jorge Morán Guzmán, de 62 años, en Gustavo Amadero. Cuánta laraca con el distractor Chapo Guzmán. Y mientras tanto, la mediocracia en México sigue creciendo y destruyendo la capacidad creativa de muchos mexicanos.
golpeando pequeñas y medianas empresas, campesinos, maestros, profesionales y profesionistas, y presentando un panorama sin alicientes para miles de estudiantes. Eso es lo que debería estarnos preocupando y no estupideces. Desde principios de cualquier siglo, los comunicadores han tenido como predilección llegar a los fugitivos y dar la versión. El periodista John Reed realizó una profusa entrevista a Francisco Villa cuando se le consideraba un forajido. Se entrevistó al general Emiliano Zapata. En 1914, los hermanos Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos Alba, cuando era llamado transgresor de la Revolución Mexicana en Estados Unidos, también en un hotelazo de Chicago, el rey de los bajos fondos, Al Capone. Otras entrevistas, Muammar Gaddafi, por Fernando Alcalá de Televisa, y así se han documentado múltiples encuentros de periodistas nacionales y extranjeros con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Lucio Cabañas, Tiro Fijo. Todos los líderes rebeldes virtieron declaraciones y permitieron ampliar entrevistas estando en la clandestinidad. Yo creo que el denominador común de todas ellas es que buscaban propaganda para su movimiento y para lo que hacían. Porque como ustedes lo decían, Mario y Manelique, el lunes, si el Chapo no hubiera querido, no habría manera en que Sean Penn y Kate hubieran llegado. No había manera. Entonces, igual en todos estos casos, o sea, Villa ¿por qué acepta que lo filmen? Pues porque de pronto es un rockstar en 1914. ¿Por qué permite que John Reed publique su libro? Bueno, no permite, eso será después, pero sus reportajes que van a dar origen a México insurgente, pues porque era la propaganda, es el general, es el rayo y azote de Huerta, el hombre que hace una jugada como la de Caballo de Troya cuando toma Ciudad Juárez en el 13. Pues todo eso era propaganda para sus propios movimientos, el Che, Castro. Pues claro, o sea, pero son entrevistas, digamos, a modo del personaje. No son entrevistas críticas como haría un periodista, digamos, sacando de su zona de influencia al personaje y llevándolo a una zona neutral y juegas como en terreno neutral, ¿no? Aquí sí era gente que estaba buscando cómo darle difusión a su movimiento. Aquí en México hubo una entrevista tan famosa que causó la muerte del entrevistado. A ver, ¿cómo fue? ¿Qué dijo Héctor? Pancho Villa. Claro. Bueno, es claro. Hizo declaraciones que él consideró oportunas, serias, actuales, y no te oigo. Una vez que se dio a conocer la versión, determinaron. Preguntaron, ¿y estaría usted dispuesto a ser presidente de México? Claro, esa visión nunca se ha alejado de mí. Ahí fue donde firmó su sentencia de muerte. Y todo fue por un curioso y una pluma. Sí. Del Universal. Sí, después... Además dijo algo así, yo puedo levantar de un día a otro 5,000 hombres. Sí. Sí, claro, pues obviamente Obregón y Calles, peligro. Es que estaba enterito, claro. Y fue Regino Hernández Hiergo, que después fundaría Impacto, el reportero, que sacaba hebra, con la idea de que dijera algo comprometedor, que fuera 8 columnas en El País, cosa que logró. De Iztapalapa, Jorge Morán, 60 años. John Reed participó en 2 revoluciones, la mexicana y la rusa. Él está sepultado gloriosamente en Rusia. No solo daba la nota,
Fue alguien que formó parte de la historia, y no un mediocre como Héctor. Pero sí solo daban a la nota. Era periodista, mandaba sus artículos, era aficionado o más bien proclive a apoyar las ideas socialistas y publicó 2 grandes libros que es México Insurgente sobre la Revolución Mexicana y los 10 días que conmovieron al mundo de la Revolución. O sea, Con ese tan grande me quieren comparar. No, pues salgo perdiendo. De todas. Sepultado en la Plaza Roja. Ese honor merece. José Reyes Mendoza, de 69 años, en Cuautitlán. Estoy molesto contra aquellos que prenden la radio para quejarse de lo que ustedes dicen. Una persona dijo que Héctor era un periodista mediocre. Y entonces esta persona, ¿en dónde queda? Porque parece que lo conoce muy bien, ¿eh? O sea, que lo escucha. ¿Por qué escuchas a alguien que te parece mediocre? ¿Eso te vuelve mediocre? Pareciera decir el mensaje, ¿no? Pues sí. Pues no importa, hombre. El juzgar según su punto de vista a alguien tiene plena libertad en este país. Sí, además, sobre todo que te compara con alguien que existió. Hace 100 años. Sí, entonces, no es la época, a lo mejor él no hubiera tenido éxito en esta época. Muy probablemente, no lo sabemos. Son circunstancias. Sí, claro. Que son... El hombre y sus circunstancias. Eso en historia, lo peor que puedes hacer siempre en historia es sacar a un personaje de su contexto para tratar de explicarlo en otro contexto. Ahí ya torciste totalmente todo, porque no puedes, es decir, hablar de Porfirio Díaz y su autoritarismo y todo, a la luz de hoy de los derechos humanos, pues claro que va a salir totalmente trastocado el personaje. Por eso la historia hay que comprenderla en el momento y en sus circunstancias. Y como dice Manelik, John Reed pertenece a un momento muy convulsionado de la historia de la humanidad, pero es el principio del siglo XX. Pero habla de la poca capacidad de quien habló. No tiene ejemplos. Poca capacidad de juicio. De todo. Además, John Reed era más que un periodista, un activista, ideólogo. Eso. Tenía una ideología revolucionaria, bolchevique, muy acendrada. Y claro, eso chocaba mucho con los intereses de Estados Unidos. Sí. Y las autoridades de Estados Unidos lo consideraban un traidor, algo claro, quizá en este momento, y entonces ahí es donde vamos a esto de no es bueno sacar de contexto a los personajes, porque hoy exactamente no sería quizá nadie, porque finalmente cayó el muro, porque hay 1000 cosas, 1000 factores que no tienen que ver con el personaje. De entonces, allá hay que dejarlo, allá hay que explicarlo, allá hay que entenderlo, hay que ponerlo, digamos, en competencia o en comparación con otros personajes, otros periodistas de la época. No traerlos al... Quizás compararía con Champagne, pero el impacto de Champagne es mínimo comparado con el que logró John Reed. John Reed y Jack London hicieron... pero de veras, por ejemplo, ahí, un impacto terrible en la vida. Pero es que no lo sabemos. Porque, como dice, el tiempo ya lo calificó, el tiempo ya nos habló de esa época, ya sabemos cómo terminó la película. Con Sean Penn, no sabemos... Está empezando, exacto. Nos faltarían 50 años o más para darle un justo valor a él y entonces sí compararlo y decir, bueno, pues Sean Penn fue tan importante o menos importante. La mera verdad es que es muy probable que haya más gente hoy que haya leído el Rolling Stone que los 10 días. Claro. Sí. Es muy probable. Y a lo mejor estoy blasfemando, pero es que vivimos en esa época en la que la importancia de los medios electrónicos es abrumadora. Sí, la penetración. Sí. La penetración no la puedes comparar con medios de hace 50 años. No. Imposible. La impresión que haya de México Insurgente, la trilogía, son 3 libros. México Insurgente y... El de 10 días como era el mundo. No, pero aquí en México hizo 3 libros sobre la revolución. La Mesa Verde. Bueno, ahorita me acuerdo. No, las impresiones que hay no se comparan con el número de radioescuchas que tiene esta estación. No, claro.
Para acabar rápido, para que me entienda usted rápido. Estás hablando, era un 90% de analfabetismo en ese entonces. Sí, entonces si quiere comparar algunos detalles, a lo mejor se podrían en ese sentido. Pero fíjese que sale perdiendo John Reed. Francis, ¿cómo compara Héctor a Pancho Villa con un delincuente? Una cosa son los ideales y otra cometer ilícitos. Uy, Pancho Villa era robavacas. Roba mujeres, deja las vacas. No, pero antes definitivamente pertenecía a un grupo de forajidos. Él hereda el nombre del cabecilla de un grupo de cuatreros. Sí, Era delincuente. Él es rescatado en una carnicería, ¿no? Porque De hecho, van y lo invitan y saben que es un hombre bragao o entrón. De hecho, robaba en Durango y luego vendía en Chihuahua. Ahí tenía la carnicería. Y ahí es donde se le acerca Abraham González, que era uno de los intelectuales de Chihuahua, que luego sería gobernador, para invitarlo a que se una al movimiento de Madero. Y ahí es cuando deja de ser delincuente, digamos, fuera de la ley, para convertirse en revolucionario también fuera de la ley. Y porque iba cometiendo una bola de... sí, muchos excesos por momentos. Sí. Pero él... veneraba a don Abraham González y a Madero. ¿Por qué? Porque habían hecho algo importante de él. Creo que el único punto negro como lunar es aquel fusilamiento de unos gringos en un ferrocarril. Pues el fusilamiento de un extranjero que más se le atribuye y que además causó una conmoción internacional fue el de Benton, se llamaba, el inglés Benton. Y además la historia es más o menos, a él lo mata, lo entierran y luego, como se desata este escándalo con el gobierno inglés, estamos hablando de la plena revolución, entonces él se defiende diciendo que lo había fusilado por alguna cosa. Para eso le ordena a Fierro que saque el cadáver del inglés y que lo fusilen. Y entonces ya con eso demuestra que habían fusilado por razones de alguna violación de la ley o alguna cosa así. Oye, la historia más terrible que yo haya escuchado de la revolución es una anécdota que no sé si tú refrendes en cuanto a autenticidad, que un bárbaro general mexicano estaba en un bar en donde de repente entra un ojiclaro con unos ojos brillantes azules muy hermosos, y que la mujer que está sentada con el general elogia sobremanera esos ojos. ¿Te acuerdas? No. A tal grado que el general ordena que sus hombres se vayan tras él una vez que sale del bar. Le arranca los ojos y se los entrega en una cajita como obsequio a la muchacha que le acompañaba en el bar. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Existe ese relato, pero no sé Yo no lo conocía. qué tal autenticidad esté detrás. De salvajismo, de barbarie, de pues sentirse como el Chapo, Bueno, ¿de seguros Reyes Centro? de ser los reyes del mundo, los generales en la revolución. Sí, todo eran excesos. La situación estaba totalmente llevada al límite, era el caos, y sí hubo excesos brutales. Sí. Robaban, violaban. Por ejemplo, cuando Huerta asume el poder, se alía con Pascual Orozco. Y entonces creen que Zapata se puede aliar con ellos y le mandan a Zapata a negociar que se pase el bando huertista al papá de Pascual Orozco. Y lo que hace Zapata es ni siquiera le da chance, lo fusila y se lo regresa en una caja de madera. Ahí está tu papá, yo no me uno al gobierno de Huerta. Y fusilan al emisario, ahí sí fusilan al mensajero. Cuando la muerte del hermano de Madero, qué salvajismo también. Ahí le sacan el ojo bueno porque tenía el ojo de vidrio por una cosa de un problema de infancia que había tenido.
y el día que lo van a asesinar, bueno, la noche que lo van a asesinar, lo primero que hacen es con una bayoneta sacarle el ojo bueno. Después juegan como a la gallinita ciega con él y lo fusilan y queda enterrado bajo un montón de boñiga. Entonces, es que odiaban a Madero, lo odiaban los exporfiristas y los felicistas, desde luego.